Gloria al Señor, qué bendición poder disponer de este espacio y de este momento para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Dios nos está encaminando en estos últimos tiempos a volver nuestra mirada nuevamente a una práctica muy importante en nuestros hogares, a una práctica muy especial y tiene que ver con el altar familiar. Queremos hogares bendecidos, entonces tenemos que volver a restaurar el sacerdocio en nuestros hogares. Y de eso es que vamos a estar hoy atentos para recibir la palabra, la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y vamos a disponer nuestro corazón de todo corazón para que Dios nos hable, para que Dios nos muestre el camino, nos ayude a avivar esa parte que de pronto tenemos como en los tiempos del pueblo de Israel, adormecida, la presencia del Señor. Así que oremos a Dios y pidamos al Espíritu Santo su entendimiento en esta oportunidad. Padre bendito y Dios eterno, gracias. Gracias, Señor, por convocarnos una vez más para recibir tu enseñanza, para recibir tu instrucción. Y quiero pedirte de todo corazón que este sea un tiempo en el que a través de tu palabra nuestras vidas sean confrontadas, nuestra cultura de vida familiar, Señor, pueda ser sacudida por una palabra fresca, por una palabra contundente, por una palabra que nos confronte, Señor, y nos saque de ese estado de pasividad, de ese estado, Señor, en el cual, Señor, nos acomodamos y nos confortamos, sabiendo que hay muchas cosas más en las cuales necesitamos estar activos, recibiendo el mandato de Dios y poniéndolo en práctica en nuestra vida y familia. Háblanos, por favor, y me dispongo como instrumento tuyo para que tu palabra hoy sea ministrada de una manera muy especial a todos los corazones. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Aleluya. Saludamos en esta oportunidad a toda nuestra audiencia que se conecta en este momento también para recibir la palabra del Señor. Y quiero que estemos muy atentos, mis amados hermanos y amigos. Y si tiene a la mano su libreta de notas, por favor, escribe todo lo que Dios nos va a hablar en estos próximos minutos, porque necesitamos tomar nota y poner por obra el consejo de la palabra, porque estos son tiempos clave, estos son tiempos donde necesitamos volcar nuestra vida a buscar de Dios, que nuestros hogares se conviertan en esos refugios espirituales para recibir el mandato y el direccionamiento del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Iglesia, quiero hoy, en continuidad a lo que Dios nos habló hace 8 días sobre los altares familiares, quiero hablarles sobre hogares bendecidos. Yo creo que todos, absolutamente todos, anhelamos con todo nuestro ser que nuestros hogares sean bendecidos, que nuestros hogares experimenten la intervención y la ayuda de Dios. Máxime si estamos atravesando crisis, dificultades, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, retos económicos, situaciones de salud. ¿Cuánto más anhelamos y añoramos ver la bendición de Dios en nuestros hogares? Pues quiero decirte que la bendición de Dios siempre ha estado disponible. La bendición de Dios siempre ha estado ahí, lista para ser manifestada en las personas, en los hogares. Pero hay algo importante que activa la bendición y es la disposición para hacer la voluntad del Señor. Ahí es donde está la clave. Y yo quiero hoy que miremos un evento descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 7, que nos va a ayudar a paralelizar la vida de las familias de este tiempo. Vamos a tomar algunos elementos que encontramos en este capítulo bíblico y vamos a paralelizarlo con lo que está sucediendo actualmente en nuestros hogares, en nuestras familias, y que necesitamos extraer algunas enseñanzas que están allí para poderlas traer hoy a nuestra realidad familiar y aplicarlas y tomar decisiones al respecto. Por eso permítanme, por favor, hacer lectura de este segmento de la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 7. Usted puede seguir la lectura allí, tome su Biblia, por favor, en la Reina Valera 1960, y vamos a prestarle atención a lo que dice la palabra. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado.
y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estos dos versículos terminan de hacer la conexión con lo que se viene hablando en el capítulo 6, el capítulo anterior, donde está prácticamente cómo los filisteos, después de enfrentar la furia, la ira de la presencia de Dios manifestada a través del arca de la alianza, que había sido llevada al templo de Dagón, allí el templo de los filisteos, y todo el pueblo empezó a sufrir tumores y empezó a haber algunas plagas. Entonces ellos tienen que buscar la manera de mirar qué hacer con esa presencia de Dios que es el arca, y entonces toman la decisión de devolverla. Y cuando la llevan montada a través de 2 vacas a la región de Bet-Semes, allí los habitantes de Bet-Semes se acercaron y empezaron a mirar el arca, y dice la palabra del Señor que hubo una mortandad de alrededor de 50,000 habitantes. Y esto produjo obviamente un miedo espantoso en este pueblo, y le solicitaron a los habitantes de Kiriat Jearim que se llevaran el arca. Y entonces los habitantes de Kiriat Jearim, que fue el pasaje que leímos, toman la decisión de ubicarla en la casa de Abinadab, en la casa de Abinadab. Y entonces había allí un chico conocido, una persona conocida como Eleazar, y lo santificaron para que él se encargase prácticamente de guardar el arca de Jehová. Y ese fue el trabajo que hizo prácticamente este sacerdote que fue santificado para esta tarea, guardar el arca del pacto. Y dice la palabra del Señor que prácticamente esta tarea de tener ahí guardada el arca del pacto en la casa de Abinadab fue una acción que duró alrededor de 20 años. Vamos al versículo 3. Versículo 3, donde ya se empieza a describir al profeta Samuel. Ya aparece aquí entonces en escena nuevamente Samuel como el juez de Israel. Dice la palabra: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Vemos entonces ahora la contraparte. Vemos a un sacerdote más activo que el anterior, y ahora lo vemos convocando al pueblo y diciéndole lo que tiene que hacer si es que quiere el pueblo ver el favor, la bendición, el respaldo de Dios sobre sus vidas. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Mira la importancia de nunca dejar de clamar. Y dice: para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó, cumplió su sacerdocio. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas,
desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Y note cómo termina el versículo 17, me fascina, es clave en lo que hoy estamos hablando. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. ¿En dónde Samuel edificó un altar a Jehová? En su propia casa. Esa es una de las principales características de un verdadero sacerdote. Es un hombre que mantiene un altar en su propia casa. ¿Y quieres un hogar bendecido, iglesia? ¿Quieres un hogar ministrado por la presencia de Dios permanentemente? Convierte tu casa en un altar. Convierte tu casa en un lugar de adoración, en un lugar de edificación, en un lugar de bendición y en un lugar de comunión. Como lo que estuvimos estudiando hace 8 días, los 4 momentos para edificar un altar familiar. Importantísimo tener en cuenta. Y una parte intencional de esta enseñanza apunta especialmente a los varones que aquí me están viendo y a los amigos que también nos están viendo, para que asumamos lo que quizás hace mucho tiempo dejamos a un lado, arrinconamos a un lado la presencia de Dios. Quizá hay muchos varones que caemos en el error y en el terrible pecado de dejar a un lado la tarea más importante que Dios nos ha encomendado, y es levantar altar para Dios en nuestros hogares. Por eso hoy quiero, a través de esta enseñanza, enfatizar la necesidad urgente que tenemos de poder levantar un liderazgo espiritual proactivo en nuestros hogares. Necesitamos seguir el ejemplo del profeta, del sacerdote y del juez Samuel. Necesitamos seguir este ejemplo, contrastándolo con nada más ni nada menos que el sacerdocio pasivo de Eleazar. 20 años estuvo Eleazar guardando el arca del pacto en su casa, pero no hizo absolutamente nada con esa arca del pacto que terminara bendiciendo a la nación, al pueblo. Por el contrario, esto trajo un estilo de vida de pereza, de inacción en la vida espiritual del pueblo. Entonces, quiero que miremos el estado de pasividad espiritual en el que se encontraba Israel. El versículo 2 del capítulo 7 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Eso qué significa entonces? Significa que la presencia de Dios estuvo durante 20 años prácticamente archivada, estuvo durante 20 años prácticamente aislada de la presencia del pueblo. El pueblo hasta se había olvidado de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, en una de las casas de las ciudades donde ellos habitaban. El sacerdote Eleazar se limitó simplemente, quizá porque había escuchado de que esa arca había matado más de 50,000 personas en Bet-Semes, y entonces, al ser traída a su casa, a la casa de su padre Abinadab, y al ser ungido para poder guardar el arca, entonces se llenó de miedo y tuvo un concepto erróneo de la presencia de Dios durante 20 años. Y ese concepto erróneo, esa mala conexión que tuvo con la presencia de Dios en su propia casa, la proyectó sobre toda una nación. Y esto hizo entonces que el pueblo se olvidara verdaderamente de Dios. Pero como el ser humano necesita de todos modos depender de un ser superior, terminó el pueblo yéndose tras los Baales, tras Astarot. Y entonces 20 años transcurren
para que el estado espiritual de Israel se convierta en algo pasivo. Y esto es delicado porque la pasividad espiritual trae consecuencias. La pasividad espiritual lleva al abandono de la presencia de Dios. Cuando nos volvemos pasivos en nuestros hogares con respecto a la espiritualidad, con respecto a centralizar la presencia de Dios en nuestros hogares, entonces no se nos debe hacer extraño que nuestros hijos que están creciendo cada día terminen abandonando su fe, terminen abandonando las sanas costumbres y sobre todo los principios y valores establecidos en la palabra del Señor. Así como el pueblo de Israel, por causa de la pasividad del sacerdocio de Eleazar, se enfocó en el dolor, se enfocó en el sufrimiento y se olvidó de Dios. Entonces terminó también abandonando a Dios. Porque esto es lo que sucede. Cuando terminamos olvidándonos de la presencia de Dios, entonces nos resentimos contra Dios. El olvido de la presencia de Dios hace que entonces el pueblo empiece a caer en un relajamiento moral y en un alejamiento espiritual. Cuidémonos, mis amados hermanos, varones, siervos del Señor. Ustedes, nosotros los varones, tenemos una responsabilidad innegociable. Tenemos una responsabilidad de la cual Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Y tiene que ver, nada más ni nada menos, con cómo estamos promoviendo la presencia, el arca de Dios, la presencia de Dios en nuestros hogares. ¿Estamos siendo proactivos o estamos siendo pasivos? Si somos proactivos, esperemos hogares bendecidos. Pero si estamos siendo pasivos, que entonces no nos sorprendamos cuando empiecen a aparecer las dificultades, los problemas, las situaciones adversas. Que no se nos haga extraño cuando entonces empecemos a ver cómo nuestros hijos se convierten en unos rebeldes contra Dios, cómo empiezan a creer en cualquier otra cosa, en cualquier cantidad de tonterías. Pero cuando se trata de creerle a Dios, su mente está completamente cerrada. Ahora, el llamado que Dios le hace al pueblo de Israel a la restauración a través de su sacerdote Samuel es muy loable. Después de estos 20 años en los que estuvo el sacerdote Eleazar pasivo con la presencia de Dios, y que esto llevó a toda una nación a la idolatría, ahora aparece en escena, en el versículo 3, aparece en escena un hombre de Dios conocido como Samuel, cuyo nombre significa Dios oye, o también pedido a Dios. Y entonces dice el versículo 3 que Samuel le habla a toda la casa de Israel. Y esta acción de hablar es fundamental en el sacerdocio. Padres de familia, ¿hace cuánto que nosotros no sacamos tiempo para hablarle a nuestros hijos, para hablarle a nuestro cónyuge sobre la realidad espiritual que se está viviendo en la cultura del hogar? Necesitamos, como Samuel, hablarle a los nuestros, hablarle a nuestra casa. ¿Qué le dijo Samuel a oídos del pueblo? Les dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos. Nuestros hogares atraviesan dificultades, nuestros hogares atraviesan por situaciones lamentables. Y es justamente en medio de esas crisis terribles donde se hace necesario que el sacerdote de ese hogar se levante y le hable a la casa, y le hable a la esposa, y le hable a los hijos. Cuán importante es que se levanten Samueles que convoquen a su casa para escuchar la voz de Dios, para escuchar el mandato de Dios, para escuchar la exhortación de Dios, para que el hogar, la familia, se vuelva con sinceridad al Señor.
El mensaje que el profeta Samuel le habló al pueblo fue muy claro. Como sacerdote, básicamente le habló de tres cosas. De lo primero que les dijo fue: es necesario renunciar. Es lo primero que dice el profeta Samuel. Hay que renunciar. Renunciar tiene que ver con quitar del camino aquello que está siendo un estorbo. Y específicamente el profeta Samuel, o el sacerdote Samuel, le está diciendo al pueblo: es necesario que ustedes quiten de sus vidas los ídolos, quiten de sus vidas esas imágenes, porque todo esto es una acción de desobediencia y también de traición a la fe de Dios. Somos nosotros, los sacerdotes del hogar, los que tenemos que estar velando por el nivel espiritual, por la calidad espiritual de vida que están teniendo los de nuestra casa. Pero si somos nosotros mismos los sacerdotes los que estamos guardando ídolos en nuestro corazón, si somos nosotros mismos los que estamos alejados de Dios, ¿qué esperanzas hay para el resto del hogar, para el resto de la casa? Este es un llamado no solamente urgente, sino también contundente, frontal, para nosotros los varones. Es necesario que volvamos a retomar el sacerdocio que Dios nos ha delegado. Vuelvo a repetirte: ¿quieres un hogar bendecido? ¿Quieres un hogar donde la manifestación del poder de Dios y la ayuda de Dios esté presente en todo momento? Varones, Samueles, levantémonos, no seamos pasivos, seamos proactivos en manifestar la presencia de Dios en nuestras casas. Es importante entonces, en primera instancia, la renuncia. Renunciar a los ídolos, renunciar a las falsas prioridades en la vida personal y en la vida familiar. Gran parte de la cultura de vida familiar de estos tiempos se caracteriza por el egocentrismo, por el humanismo, por sentirnos cómodos. Hay una obsesión y hay una idolatría terrible por lograr el confort y por lograr solamente sueños para el aquí y para el ahora. Y estamos descuidando de una manera terrible lo más importante: la espiritualidad y sobre todo la eternidad de cada una de las almas que conforman esa casa, ese hogar. Por eso es lo primero que le dice el sacerdote a la casa de Israel: renuncien, desháganse, quiten los ídolos, no sigan detrás de esos dioses falsos. Pero lo segundo que le dice el profeta es: conságrense. Es importante la consagración, que tiene que ver con dedicar el corazón a Dios, implicando un compromiso genuino, pero también un compromiso diario. Esto no es de pronto de un día, de un mes, sino de aquí en adelante. Una consagración como estilo de vida de aquí en adelante. ¿Y quién puede hacer esto? ¿O quién debe convocar a esto? El sacerdote del hogar. Pero el sacerdote debe dar ejemplo. Samuel exhortó a la nación de Israel a consagrarse a su Dios, solo a su Dios, porque él tenía la autoridad para exigírselo, porque Samuel fue un hombre consagrado a Dios. ¿Sabe qué significa la consagración entonces? Una vida consagrada que refleja los valores y los principios del reino de Dios en nuestra cultura de vida familiar. Entonces, importantísimo, mis amados hermanos, darle valor a ese segundo elemento del cual habló Samuel al pueblo de Israel. Y el tercer elemento tiene que ver con el servicio. El servicio tiene que ver con obedecer únicamente a Dios. La mejor manera de demostrarle a Dios que estamos consagrados a Él y que hemos renunciado a todos los ídolos para estar con Dios solamente, es cuando nos disponemos a obedecer con diligencia todo lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de su ley. Entonces,
El llamado que Dios nos hace también en este tiempo dentro de nuestra cultura de vida familiar es a practicar el servicio a Dios mediante la obediencia a sus mandamientos, mediante nuestra dedicación en la vida diaria para ayudar al prójimo, para hacer bien a los demás, para pensar en los otros, en los demás, no solamente en nosotros. Entonces tenemos importantísimo estos tres elementos: renuncia, consagración y servicio. Diga conmigo: renuncia, consagración y servicio. Ahora, por favor, déjenme cotejar algo importante y tiene que ver con el sacerdocio restaurador en el hogar. Hay unas características interesantes que notamos en el sacerdocio de Samuel y me parece interesante. Samuel fue un hombre proactivo. Samuel fue un hombre valiente. Samuel fue un hombre comprometido con la restauración espiritual del pueblo. Son características que deberíamos nosotros en oración cultivar todos los días como sacerdotes para terminar favoreciendo y para terminar beneficiando a nuestros hogares, a nuestras casas. Imagínate cada hombre, cada varón con estas características. Hombres de Dios, proactivos, valientes, comprometidos con la restauración espiritual de sus hogares, de los integrantes de su casa. Hombres que promocionan en sus hogares la oración. Hombres que promocionan en sus hogares la cultura del ayuno de tiempo en tiempo. Hombres que se disponen cuando es necesario y bajo la guianza del Espíritu Santo a exhortar a los suyos a una vida de arrepentimiento, a una vida de confesión. Esto es lo que está haciendo falta terriblemente en estos tiempos finales, en estos tiempos postreros. Que se levante todo un ejército de líderes espirituales en los hogares. Hombres, varones de Dios, vuelvo y repito, proactivos, valientes y comprometidos con la restauración espiritual de sus casas, como lo fue Samuel. Los padres tenemos la responsabilidad de liderar espiritualmente nuestros hogares. Y esto no es un juego, iglesia. Esto no es un juego. Es una responsabilidad de la que Dios nos va a pedir cuentas. Y quiero que se te quede esto bien claro, amado varón que me está oyendo y que me está viendo en esta oportunidad. Dios a cada uno de nosotros nos pedirá cuentas de nuestra casa, de nuestro hogar. Ese es nuestro primer escenario ministerial. Nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra descendencia. Y no es suficiente exagerar la importancia de esto, porque siempre será supremamente importante tener claro que este liderazgo espiritual es una responsabilidad de las más grandes que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Necesitamos dejarnos usar nuevamente por Dios. Él está buscando a esos Samueles. Dios está buscando a esos Samueles en este tiempo, que se levanten como esas voces por las cuales Dios pueda hablar a los hogares, que Dios pueda hablar a las generaciones, que Dios pueda hablar a las esposas, a los hijos, y poder decirles: es tiempo de establecer un ambiente de mi presencia centralizada. Es tiempo que mi presencia sea lo más importante en la cultura de vida de cada hogar, en la cultura de vida de cada familia. Cristo debe ser el centro. Cristo debe ser lo más importante. Aleluya. Somos llamados a crear un ambiente espiritual correcto. Amados líderes de los hogares aquí presentes, nosotros somos los llamados a convocar a tiempos de oración, a tiempos de ayuno a los nuestros. Tenemos que incorporar estas prácticas espirituales regulares, no como algo religioso, no como algo litúrgico, sino como algo preponderante.
¿Tu familia le da valor a la oración? ¿Tu familia le da valor a una convocatoria de ayuno? El valor que le demos a estas operaciones espirituales va a depender de la importancia que tú le proyectes a tu familia en cuanto a estas cosas. Si para ti, varón de Dios, la oración, el ayuno es importante, entonces vas a inspirar eso en los tuyos y ellos van a concebir eso también como algo importante. Por eso es tan importante también que proveas de un ambiente donde se fomente la conexión con Dios, donde se prevenga la influencia negativa de las tinieblas a través de muros de oración, a través de muros de intercesión, a través de tiempos de ayuno. Ese problema, esa crisis que estás atravesando en estos días allá en casa, esa situación que se está agravando, ese ambiente que cada vez se está enrareciendo, esa brecha que cada vez se está haciendo más amplia, simplemente te está enviando un mensaje. Valora la oración, valora el ayuno, convoca a los tuyos, háblales de parte de Dios a los tuyos y busca la presencia del Señor. Y estoy seguro que Dios te va a respaldar, porque Dios respalda a sus Samueles, Dios respalda a sus siervos, porque Dios respalda a las cabezas que Él mismo ha delegado como líderes en el hogar. Uno cuando mira estos dos personajes, Eleazar y Samuel, no puede impedir hacer una comparación en el sacerdocio de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando uno mira el sacerdocio de Eleazar, uno encuentra a un hombre pasivo, un hombre indiferente, un hombre que permitió que el arca del pacto permaneciera por muchos años ahí, sin ser usada. Se sobreentiende que el arca del pacto cumplía una función supremamente central, importante en la fe nacional del pueblo de Israel. Sin embargo, estaba allá escondida, lo más profundamente guardada. Vuelvo y repito, al punto que el pueblo de Israel se olvidó de la presencia de Dios. Y entonces esto trajo unas consecuencias. El pueblo cayó en una profunda tristeza. El pueblo se resintió espiritualmente y como resultado nefasto terminó desconectado de la presencia activa de nuestro Dios. Eso es lo que sucede con un sacerdocio. Escúchame bien, varón de Dios. Eso es lo que sucede en tu hogar, en tu familia, cuando eres pasivo, cuando eres indiferente, cuando no permites que la presencia de Dios se manifieste de manera activa, cuando no usas la presencia de Dios en tu casa, sino que la archivas, sino que la dejas allá a un lado. Eso es lo que sucede. Tu familia empieza entonces a entristecerse. Tu familia empieza entonces a resentirse espiritualmente. Tu familia se desconecta de la presencia activa de Dios. Y esto trae resultados supremamente graves. Porque eso es lo que se está viendo hoy día en muchos hogares cristianos que han caído en la pasividad espiritual. Y sobre todo, la responsabilidad es de los padres. Hijos que se están levantando ya prácticamente con el anhelo de ellos mismos buscar su propio camino, su propia fe, porque en casa nunca escucharon la voz de Dios a través de su papá. Nunca fueron convocados, o muy raras veces fueron convocados para escuchar a través de su papá, a través de su mamá, la voz de Dios que les decía: es necesario volvernos de los ídolos, es necesario volver a centralizar la presencia de Dios en nuestros hogares. Estamos caminando mal, necesitamos corregirnos, necesitamos arrepentirnos de los pecados. Casi nunca se escuchó eso en la cultura de vida familiar. Esto tiene que volver a renacer en nuestros ambientes de hogar. Esto tiene que volver a cobrar relevancia. Tienen que empezar a ver nuevamente esas convocatorias más seguidas. Por eso la propuesta del altar familiar en nuestro hogar es sumamente clave. Y la propuesta es supremamente sencilla. De las 168 horas que tiene una semana, comience con una sola hora en la semana. Convierta esa hora en un mispa. Convierta esa hora en un lugar que usted levanta sobre todas las demás horas para consagrarlas para Dios, para entrar en vigía delante de Dios,
para buscar el rostro de Dios, para volver a decirle a la familia: hey, vengan, necesitamos de Dios. Estamos pasando por situaciones en las que si no permitimos que Dios intervenga, si no invocamos la ayuda de Dios, nuestros enemigos nos van a destruir. Eso hace falta. Hágalo por lo menos una vez a la semana. Hágalo por lo menos una vez a la semana y usted va a empezar a ver una diferencia, como la diferencia que experimentó el pueblo de Israel comparado el ministerio del sacerdote Eleazar con el ministerio del sacerdote Samuel. Hablaba de las características del sacerdocio de Eleazar, un sacerdocio pasivo. Ahora mire las características del sacerdocio de Samuel: un sacerdote proactivo, un sacerdote retador, pero sobre todo un sacerdote comprometido con la espiritualidad del pueblo de Dios. Imagínate cada hombre que hoy está aquí presente asumiera la responsabilidad espiritual como Samuel, que se convirtiera a partir de este momento en un hombre proactivo, retador y comprometido con la espiritualidad de su hogar, con la espiritualidad de su matrimonio, con la espiritualidad de su descendencia, de sus hijos, de sus nietos. ¿Sabe cuál fue el resultado entonces del sacerdocio de Samuel? Samuel empezó a desafiar al pueblo a tomar responsabilidad por su estado espiritual. Samuel, guiado por el Señor, retó la mentalidad pasiva, la mentalidad que estaba prácticamente alejada completamente de la presencia del Señor. La retó y empezó a promover un regreso sincero a Dios. Samuel fue el que le dijo: mire, si ustedes renuncian, si ustedes se consagran y si ustedes le sirven a Dios, entonces Él descenderá y peleará contra los filisteos y les dará la victoria. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue un renacimiento espiritual. Sí, eso fue lo que se dio en los tiempos del profeta Samuel. Toda la nación de Israel volvió a experimentar un renacimiento de su espiritualidad hacia el verdadero Dios, hacia el Dios verdadero. Aleluya. Por eso hay unas acciones clave para transformar nuestros hogares en altares para Dios. Se hace supremamente importante a través de un sacerdocio proactivo, de un sacerdocio tipo Samuel. Se hace necesario entonces disponernos a someter a los enemigos. Un sacerdote activo, un sacerdote alineado con Dios, combate las influencias negativas, se pone en la brecha y entonces protege el hogar contra los ataques espirituales. Está en alerta, discierne por el Espíritu de Dios los peligros que están merodeando, los peligros que están amenazando su hogar, su casa, su matrimonio, sus hijos. Se mantiene alerta, despierto. Eso significa ser proactivo. Y como está muy atento y como está muy al tanto, dejándose guiar por el Señor, porque está conectado con Dios, entonces terminará sometiendo al enemigo. ¿Por qué? Porque un sacerdote activo implementa estrategias para enfrentar y superar las dificultades espirituales, las dificultades emocionales en el hogar. Un sacerdote convoca, un sacerdote le habla a su casa, le habla a los suyos. Un sacerdote le demuestra a los suyos que realmente tiene revelación espiritual, que realmente hay una visión en su alma guiada por Dios para decirle a su familia: tengamos cuidado con esto, no continuemos haciendo aquello, este es el camino que debemos tomar. Y entonces su familia entenderá y comprenderá que Dios está con él y que por tanto hay que seguirlo y hay que obedecer lo que él está diciendo. Pero también cuando hay un sacerdocio activo como el de Samuel, se ve también el respaldo que Dios da al líder en el hogar. Dios da un respaldo impresionante.
y hace que entonces los integrantes de esa casa empiecen también a respaldarlo, tal como le sucedió a Samuel. Tan pronto Samuel convocó al pueblo y le habló, entonces ¿qué hizo el pueblo? No dejes de clamar por nosotros, Samuel. Intercede por nosotros porque nos están rodeando los enemigos. ¿Eso qué demuestra? Que inmediatamente el pueblo respondió con un respaldo ineludible, con un respaldo real. Eso significa que entonces hay un apoyo al líder espiritual del hogar en su rol. Y esto asegura que entonces él pueda desarrollar, cumplir su responsabilidad con eficacia. Por eso se hace tan importante que fomentemos una comunicación abierta, un apoyo mutuo en la toma de decisiones espirituales. Es tan triste que cuando el hombre desea convocar a los suyos, la misma esposa entonces no lo apoya, o los hijos entonces se rebelan y se burlan. Y si hay alguien aquí de los varones presentes que está viviendo eso, yo le digo de parte de Dios, no se rinda. Siga siendo fiel al sacerdocio que Dios le delegó. Séale fiel a Dios. Conéctese usted con Dios. Sea íntegro delante de Dios y persevere. Y si aún al convocarlos ellos no te respaldan, ora por ellos en la ausencia de ellos. Clama a Dios por ellos. Bendígalos, rodéelos, interceda, clame al Señor a favor de los suyos, que ya va a llegar el día donde vas a ver el respaldo evidente de Dios. ¿Y cómo lo vas a ver? Haciendo que ellos también te respalden. Pero también la restitución. La restitución es algo que se va a manifestar cuando hay un sacerdocio activo como el de Samuel. ¿Por qué? Porque un sacerdocio activo busca restauración de lo perdido. Busca restauración de lo perdido. Y esto entonces nos lleva a vencer toda pasividad. Lo que quiero decirte, varón, es que es importante que al activar tu sacerdocio tengas conciencia de que hay que trabajar en la recuperación de las áreas perdidas en la vida, en la familia, esas áreas que han sido dañadas, esas áreas que se están saliendo de control, esos problemas delicados que están empezando a germinar. Dios va a traer restitución. Dios va a devolver restauración. Dios va a devolver eso que necesita tu familia, que necesita tu matrimonio, que necesita tu descendencia. Por eso activa tu sacerdocio y Dios te va a respaldar poderosamente. Y algo muy importante, cuando activamos nuestro sacerdocio, entonces vamos a sembrar paz. Vamos a sembrar paz en nuestros hogares. Y será una paz duradera en nuestro hogar. Una paz que promoverá un ambiente de armonía, que promoverá también un ambiente de tranquilidad espiritual. Por eso, varón de Dios, actívate en crear rutinas, en crear prácticas que fortalezcan la unidad familiar, que promuevan la paz entre los miembros del hogar, de la familia. Si tú mismo eres de aquellos que honestamente son promotores de rencillas, de discordias, de peleas dentro del ambiente del hogar, te invito de parte de Dios para que con esta palabra le pidas a Dios que te ayude a cambiar esa tendencia pecaminosa. Tú eres el proveedor que Dios ha puesto para tu casa. Y un proveedor es un provocador. Tú bien puedes proveer rencilla, división, contienda y destrucción. O puedes también proveer a tu casa armonía, reconciliación. Puedes proveer puentes de comunicación, generar espacios para conversar de manera sana, edificante, donde surjan ideas que edifiquen verdaderamente y que lleven a propuestas de un renacimiento espiritual en el hogar. Entonces, son cosas tan importantes que logramos encontrar en el contexto del primer libro de Samuel, capítulo 7,
y que quiero que por favor usted los pueda relacionar. Yo quiero terminar en esta oportunidad diciéndote algo muy importante, y es que hay que tomar hoy una decisión. ¿Qué clase de sacerdocio voy a elegir? ¿Qué clase de sacerdocio voy a elegir de aquí en adelante como hombre de la casa, como el esposo de mi hogar, como el padre de mis hijos? ¿Qué clase de sacerdocio voy a elegir? ¿Un sacerdocio pasivo como el de Eleazar? ¿Un sacerdocio pasivo que permite la tristeza y que permite el resentimiento que prevalezca en el ambiente de mi hogar? ¿O por el contrario, voy a elegir un sacerdocio proactivo como el de Samuel? Un sacerdocio que desafía al hogar a asumir la responsabilidad espiritual y buscar la restauración activa de todo lo que concierne a nuestra calidad de vida, de familia. Yo creo que hoy hay una invitación muy clara a la acción. El llamado que Dios nos hace en esta oportunidad a todos los líderes de hogar es para que nos levantemos y transformemos nuestras casas en altares para Dios. Que nuestros hogares se conviertan verdaderamente en esos Mizpa, puntos de encuentro, lugares de vigía, donde la oración, donde la dedicación, donde el servicio se conviertan en el centro de nuestra vida familiar. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy a través de esta enseñanza. Un llamado a no quedarnos pasivos, a no seguir de pronto dando excusas del por qué estamos como estamos y permitiéndole al enemigo avanzar en las diferentes áreas de nuestro hogar para robar, matar y destruir. No, es por el contrario el tiempo de levantarnos como Samuel, convocar al pueblo, convocar a nuestros hogares, convocar a nuestros miembros de la familia y hablarles lo que Dios nos está diciendo que necesitamos hacer, lo que Dios nos está diciendo que necesitamos empezar a operar. Quiero que me permita terminar en esta hora elevando una oración delante de nuestro amado Dios a favor de cada uno de los hogares aquí presentes y de los hogares de nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en esta bella oportunidad. Padre eterno y Dios todopoderoso, este es un momento sumamente clave e importante, donde sentimos que el Espíritu de Dios nos habla de manera contundente, donde sentimos que el Espíritu de Dios nos habla de manera directa para tomar una decisión, para elegir algo supremamente importante entre un sacerdocio pasivo y un sacerdocio proactivo. Estuvimos mirando las consecuencias que trae un sacerdocio pasivo, como le ocurrió al sacerdote Eleazar en los tiempos en los que el arca fue traída de Bet-Semes a la casa de este varón, a la casa de este hombre conocido como Abinadab, y que entonces tomaron la decisión de ungir a su hijo Eleazar para que se encargase de la tarea de cuidar el arca. La tarea no era cuidar el arca, la tarea era ministrar la presencia de Dios sobre toda una nación. Muchas veces estamos haciendo lo mismo nosotros con la presencia de Dios. La tenemos ahí guardada, cuidadita. No, la presencia de Dios es para ser ministrada. La presencia de Dios es para darle libertad para que opere de acuerdo a la necesidad que tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero qué buen ejemplo el que encontramos de Samuel. Samuel no se conformó con la manera como se estaba desarrollando la espiritualidad de la nación, y por eso, guiado por el Señor, un día toma la decisión de hablarle a toda la nación. La convocó y le dijo: es tiempo de que renuncien a los ídolos, es tiempo de que se consagren verdaderamente a servir a Dios y que le obedezcan con todo su corazón. Y esto llevó a un despertar impresionante al pueblo de Israel, al punto donde por causa de este sacerdocio activo, la presencia de Dios descendió
La bendición de Dios se manifestó sobre la nación de Israel. Fue tan contundente que los enemigos fueron vencidos, dispersados. Y durante todo el tiempo que Samuel estuvo vivo, los filisteos no pudieron hacer ningún daño. Esto nos entrega una gran lección. Levanta en este tiempo, Señor, una generación de sacerdotes como Samuel en los hogares. Levanta en este tiempo una generación de Samueles, de hombres dispuestos a oír la voz de Dios para darla a conocer al pueblo. Hombres y mujeres dispuestos, Señor, para hablarle a sus familias lo que Dios espera que les digamos. Señor, quita toda pasividad, quita de nosotros todo aquello que nos mantiene, Señor, en un estado de aletargamiento, en un estado de terrible pasividad. Que no permitamos o que no continuemos seguir permitiendo al enemigo avanzando y tomando terrenos donde está haciendo tanto daño, tanto a los matrimonios como a los hijos, como a la descendencia. Hoy esta palabra nos entrega un llamado que queremos, Señor, aceptar. El llamado de elegir un sacerdocio proactivo. Renunciamos a toda inactividad. Renunciamos al sacerdocio de Eleazar. Renunciamos a ese sacerdocio pasivo. Renunciamos a toda renuencia espiritual en el liderazgo que Dios nos ha delegado. Y a partir de este momento, Señor, asumimos el reto de ser sacerdotes proactivos, de ser sacerdotes valientes, de ser sacerdotes, Señor, que nos disponemos a hacer lo que Dios nos ha encomendado, a hablarle a nuestra familia, a hablarle a nuestro cónyuge, a hablarle a nuestros hijos, lo que Dios pone en nuestro corazón, a hablar a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser convocadores, como lo hizo Samuel, a convocar los nuestros para poder activarlos en una espiritualidad sana, en una espiritualidad activa, en una espiritualidad que te honra. Colocamos en tus manos, Señor, el espíritu de esta palabra, y yo creo, mi Rey, que tú vas a obrar poderosamente. Cumplirás tu propósito. Gracias por esta bella oportunidad y bendigo con la bendición más rica de los cielos a cada uno de los hogares presentes en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos al Señor y le agradecemos por este espacio hermoso que Él nos ha concedido. Damos gracias al Señor porque su palabra nos ha edificado. Y bueno, ahora queda poner por obra lo que Dios nos ha retado a través de su palabra. Que Dios les bendiga y nos encontraremos muy pronto en nuestra próxima emisión. Bendiciones.